Hola amigos, bienvenidos a Huella Letal. Hoy hablamos de un caso de crónica negra italiana, ocurrido en 2023. Los protagonistas son Giulia Tramontano, la víctima, y Alessandro Impagnatiello, su compañero. Lamentablemente, además de Giulia, en este episodio hablamos también de la muerte de un niño, Tiago, que nunca llegó a ver la luz, ya que Giulia en el momento de su muerte estaba embarazada de 7 meses. La alarma por la desaparición de Giulia se da el 28 de mayo de 2023. El novio Alessandro denuncia la desaparición de la joven. Tiene el teléfono apagado y no la ve desde la mañana del domingo 28 de mayo, cuando él había salido de casa para ir a trabajar. También los padres y los familiares de Giulia lanzan la alarma en las redes sociales y contactan al programa de televisión italiano Chi l'ha visto, con la esperanza de difundir por toda Italia el mensaje para buscar a Giulia. Alessandro en la comisaría denuncia que ella se había alejado voluntariamente tras una discusión y que había querido tomarse un tiempo para sí misma. Los padres, conociendo a su hija, sabían que no era un comportamiento típico de Giulia y, además, estando embarazada de 7 meses, era poco probable que se tratara de una desaparición voluntaria. El relato de Alessandro no convence a todos los carabineros que lo habían escuchado. De hecho, en su versión había muchas contradicciones. Antes de continuar, quisiera centrarme en la víctima. Giulia tenía 29 años. Había nacido en Sant'Antimo, en la provincia de Nápoles. Una chica llena de vida, de sueños, de esperanzas. Trabajaba como agente inmobiliaria. Era precisa, profesional, pero sobre todo capaz de hacer sentir a todos a gusto. Quienes la conocían la describían como una persona alegre, generosa, siempre dispuesta a ayudar. Giulia era también una hija muy querida por sus padres, Loredana Femiano y Franco Tramontano. Tenía un hermano Mario y una hermana Chiara, ambos más pequeños. Con su hermana estaba muy unida, aunque, como declararía después, desde que había empezado la relación con Impagnatiello, Giulia y Chiara se habían distanciado un poco. De hecho, como diría varias veces Chiara, no le gustaba que su hermana estuviera con Alessandro. Más adelante veremos en detalle por qué. Giulia estaba a punto de convertirse en madre. Estaba en el 7º mes de embarazo y ya había elegido el nombre de su bebé, Tiago. Hablaba de él como si ya estuviera con ella, con la dulzura y la fuerza de una madre lista para recibirlo. La vida de Giulia y Tiago fue arrebatada demasiado pronto, pero para recordarlos de verdad debemos mirar más allá de la tragedia. Giulia no era solo una víctima, era una joven mujer, con su historia, sus afectos, sus sueños. Y contar quién era Giulia significa devolverle dignidad. Significa recordar que detrás de cada feminicidio hay una persona, una vida, un futuro interrumpido. Giulia Tramontano se había trasladado a Senago, en la provincia de Milán, en 2018, a la edad de 24 años. Originaria de Sant'Antimo, un municipio de la provincia de Nápoles, se había mudado al norte por motivos profesionales. Allí conoció a Alessandro Impagnatiello. Se conocieron durante la pandemia de COVID-19, en 2020, a través de un chat en línea. Al principio su relación nació como un contacto virtual, pero luego se transformó en una convivencia en Senago, en la provincia de Milán, donde Giulia se había establecido. La madre de Alessandro, Sabrina Paolis, y quienes los conocían, describían a los dos como enamorados y como una bonita pareja. En noviembre de 2022, Giulia descubrió que estaba embarazada. Ella, felicísima con la noticia, se lo contó a su hermana Chiara, confiándole que no sabía cómo reaccionaría su compañero. Alessandro ya tenía un hijo nacido de una relación anterior. Al día siguiente, Giulia llamó a Chiara y le confesó que Alessandro no había recibido bien la noticia, que por motivos económicos no quería tener a ese hijo. Giulia había pedido cita en el consultorio para interrumpir el embarazo, pero en el último momento Impagnatiello se arrepintió
y decidió junto a Julia continuar con la gestación. Pasaron los meses y Julia se quejaba de tener siempre dolores de estómago, como un dolor seco. Incluso su hermana Chiara contó que durante el periodo navideño Julia no había estado bien y que siempre llevaba consigo la bolsa de agua caliente. Julia atribuía este dolor a los cambios de su cuerpo por el embarazo. Durante este periodo, Alessandro mostraba una actitud contradictoria respecto a lo que hacía y a cómo vivía a la espera del hijo. A veces decía quererlo, pero otras veces parecía distante, evasivo. El golpe más duro para Julia llegó entre enero y febrero de 2023, cuando descubrió la traición de su compañero. Julia había comprendido que Alessandro Impagnatiello la engañaba gracias a un detalle aparentemente banal, pero revelador. Una aplicación, diseñada para rastrear dispositivos en caso de robo, le señalaba que él, casi todas las noches después del trabajo, pasaba siempre por el mismo lugar. Ese descubrimiento encendió en Julia las primeras sospechas. Algo no cuadraba. Alessandro, el compañero con el que convivía en Cenago, le estaba mintiendo. No se trataba de una traición ocasional, sino de un engaño sistemático que ya duraba meses. Julia no se quedó en silencio. Con coraje, empezó a acorralar a Alessandro, con muchas preguntas, buscando respuestas y verdades que sabía que merecía. Confiaba sus dudas y temores a su hermana Chiara, con quien tenía un vínculo profundo, aunque no vivieran cerca. Desde ese momento, Chiara empezó a sentir antipatía por Alessandro. En este punto Julia quiso abortar nuevamente, y también Chiara intentó ayudarla a encontrar una clínica. Pero los plazos permitidos por la ley ya estaban al límite, y por este motivo, Julia siguió adelante con el embarazo. Aún así, aunque ella e Impagnatiello continuaban conviviendo, la relación ya se había enfriado y Julia mantenía con Alessandro un vínculo muy distante. Él, por su parte, le había asegurado que había terminado la historia con su amante. La amante de Alessandro, Allegra, trabajaba con él en el Bamboo Armani Hotel y sabía que él había interrumpido la relación con Julia hacía tiempo. Como declararía la joven, al principio, cuando había conocido a Alessandro en el verano de 2022, sabía que él estaba con Julia, pero luego el barman le había confesado que se habían separado. Esa era la versión que Allegra conocía, y por eso había continuado frecuentando a Alessandro. Allegra también sabía que los dos, Alessandro y Julia, habían compartido casa hasta enero, aunque no estuvieran juntos. Esto se debía a que, según lo contado por él a Allegra, Julia sufría trastornos mentales y él temía que pudiera hacerse algún daño. Por eso, para no dejarla sola, seguían conviviendo. En abril, Allegra descubre en el teléfono de Impagnatiello fotos que lo retrataban junto a Julia, visiblemente embarazada. Allegra sabía que él había ido con amigos a Ibiza. Ella confronta a Conas a Alessandro, quien niega ser el padre del bebé. Allegra ya no le cree, pero antes de contactar a Julia, espera queriendo entender hasta dónde podría llegar Alessandro. Este último incluso había falsificado una prueba de ADN para convencer a Allegra. Llegamos al 24 de mayo, cuando Allegra decide contactar a Julia y revelarle la vida paralela que llevaba Impagnatiello, confirmando a Julia las sospechas que tenía sobre su compañero. El 27 de mayo, Allegra enfrenta a Alessandro explicándole que había hablado con Julia, quien le había confirmado que el bebé que esperaba era hijo de Impagnatiello. Alessandro decide en ese momento tener un encuentro con ambas, pero no se presentará. Solo Allegra y Julia tendrán un encuentro. Julia había revelado esta traición a la madre de Alessandro y ésta le había propuesto acompañarla. Al final, Julia decidió que la acompañaran solo hasta la estación de metro. Después Sabrina volvería a recogerla. Además, Sabrina le había dicho que se quedara a cenar en su casa para intentar calmarla. En las cámaras del lugar donde habían decidido encontrarse, se pueden ver las dos. Allegra abrazando a Julia para consolarla.
las dos hablan sobre su relación con Alessandro y salen a la luz detalles impactantes, como por ejemplo que, pocos días antes, Alessandro había participado en una barbacoa que, según él, era un evento casual, cuando en realidad era el cumpleaños de Allegra, mientras Giulia estaba recibiendo los muebles de la habitación de Tiago. Ese mismo día, Allegra le había dicho a Giulia que, si no quería volver a casa, podía quedarse con ella, pero Giulia había rechazado. Quería cerrar la historia con Alessandro y preparar sus cosas para volver con su familia. Giulia también había confiado lo ocurrido a su hermana Chiara y a los familiares, quienes la apoyaron a regresar con ellos para ayudarla, o, si quería quedarse en Milán, le ofrecieron ayuda económica, sabiendo lo cara que es la vida allí. Finalizado el encuentro, hacia las 18:45, Giulia regresó a casa. Antes de entrar, le escribió un mensaje a tía Alessandro que decía: "Fatti trovare", hasta encontrar. Lamentablemente estos fueron los últimos momentos de vida de Giulia. Al regresar a casa, ella y Alessandro tuvieron una discusión acalorada, diferente a lo que él había declarado a las fuerzas del orden. De hecho, en el momento de la denuncia, había dicho que había sido un encuentro pacífico. La atmósfera en el apartamento es eléctrica. Giulia no puede contener la rabia y la decepción. Lo enfrenta. Las preguntas se suceden. El tono es firme y decidido, como si estuviera buscando respuestas que merecía recibir desde hace tiempo. Alessandro, sorprendido y bajo presión, reacciona mal. Los tonos se elevan, los gritos y las acusaciones se mezclan. La discusión degenera en pocos minutos. La rabia, la frustración y la tensión acumulada durante meses estallan de manera trágica. En un acto insensato e inaceptable, Alessandro toma un cuchillo y golpea a Giulia repetidamente. Ella, embarazada de 7 meses, no tiene escapatoria. El bebé que llevaba en su vientre, Tiago, muere junto a ella. Alessandro atacó a Giulia por la espalda. Según los informes periciales médico-legales, Giulia fue apuñalada en la espalda, un detalle que confirma que la agresión ocurrió por sorpresa, sin que ella pudiera defenderse. Este elemento se considera importante porque muestra la dinámica de un acto cobarde e inesperado. No se trató de un enfrentamiento frontal. Posteriormente, Alessandro infligió otros golpes mortales, concretamente 37 puñaladas en rostro, cuello y torso, sin dejarle ninguna posibilidad de salvarse. El pequeño Tiago no fue golpeado directamente, pero murió junto a Giulia por falta de atención materna. Giulia no tuvo oportunidad de defenderse, diferente a lo que Alessandro había testificado inicialmente, diciendo que ella se había causado heridas en los brazos después de la discusión y que él, para no hacerla sufrir, habría terminado de matarla. Este testimonio revela la verdadera personalidad de Impagnatielo, un narcisista manipulador. Si reflexionamos, cualquier persona al ver a otra lastimándose, intentaría detenerla y llamaría inmediatamente a los servicios de emergencia, diferente a lo declarado por Alessandro. Termina con ella para no hacerla sufrir, además de que la víctima era su compañera embarazada de su hijo. La autopsia no muestra señales en los brazos, evidenciando otra mentira de Alessandro y la crueldad con la que actuó para ocultar el castillo de mentiras que había construido. La autopsia también reveló que el feto no fue golpeado y que, si se hubieran llamado a los servicios de emergencia, podría haber tenido buenas probabilidades de sobrevivir. En cambio, Alessandro los dejó morir a ambos. Después de la agresión, el asesino intentó deshacerse del cuerpo quemándolo en la bañera, pero no logró completar este paso. Los vecinos sintieron un fuerte olor a gasolina y carne quemada, pero aparte de la rareza, no podían imaginar lo que estaba ocurriendo en el apartamento de la pareja. Además, algunos testigos dijeron haber escuchado la discusión entre ambos, pero no se alertó a nadie porque parecía una pelea como ocurre a menudo en las parejas. No se llama a los servicios de emergencia por cada discusión, y además Alessandro
A los ojos de quienes lo conocían, siempre había parecido una buena persona, por lo que los vecinos no consideraron necesario intervenir. La noche del 27 de mayo de 2023, pocas horas después del asesinato de Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatielo se dirige a la casa de Allegra Seria, la otra mujer involucrada, en busca de un enfrentamiento, quizás de consuelo, quizás de complicidad. Pero Allegra, consciente de la gravedad de la situación y asustada por su agitación, no abre la puerta. Se limitan a hablarle desde la ventana, intentando mantener la distancia. Alessandro aparece nervioso, agitado, como si el peso del crimen y de la mentira lo estuviera aplastando. Las palabras fluyen entre ellos, tensas y cargadas de tensión. Allegra trata de entender, de percibir cuán real era el peligro en que se encontraba Giulia, mientras Alessandro intenta minimizar, justificarse y parecer normal. El miedo y la angustia de Allegra aumentan, percibiendo en él algo inestable, listo para desatar más violencia. Esa noche marca un momento crucial. Allegra no se convierte en cómplice, mantiene la distancia, y su testimonio será fundamental para reconstruir las horas posteriores al asesinato. Es la prueba de que, incluso después del crimen, Alessandro sigue moviéndose en el mundo con mentiras y tensión, intentando escenificar una realidad que ya no existe. Alessandro regresa a casa y al día siguiente va a trabajar. Esto es la continuación de las mentiras y la construcción de su coartada. Alessandro vuelve a casa. El cuerpo de Giulia estaba en la bañera. Traslada el cuerpo al garaje debajo de la casa, pasando por las escaleras internas del edificio, donde dejó rastros de sangre. Aquí intenta nuevamente deshacerse del cuerpo el 28 de mayo, intentando quemarlo otra vez, pero una vez más sin éxito, dejando solo marcas de quemaduras en el cuerpo de la víctima. Entre el 29 y el 30 de mayo de 2023, al darse cuenta de que no logra destruir el cuerpo, Alessandro cambia de plan. Tras horas de vacilación, decide deshacerse de él definitivamente, abandonándolo detrás de unos garajes cerca de su casa, a unos 500 metros de su domicilio. Esconde el cuerpo con bolsas y lo deja allí. Un detalle escalofriante, testificado por el mismo Alessandro, data del 30 de mayo. Como declaró en el tribunal, había cargado el cuerpo en el auto y con el mismo auto fue a almorzar a la casa de su madre, dejando a Giulia en el maletero del coche. Después de haber matado a Giulia, Alessandro Impagnatielo inicia su puesta en escena. Es la noche entre el 27 y 28 de mayo de 2023, y él envía los primeros mensajes desde el teléfono de Giulia, intentando hacer creer a todos que aún estaba viva. ¿Dónde estás?, escribe, una pregunta vacía, sabiendo que ella nunca podrá responder. Luego, al amanecer, retoma la actuación. Hey, llegué al trabajo, ahora bajo a cambiarme, desayuno y ataco, descansa. Y aún, baby, ¿dónde estás? ¿Me llamas por favor? En los días siguientes, los mensajes se vuelven más elaborados, desesperados, patéticos. Dinos solo que estás bien. Dinos que te has ido en los comas hasta algún país lejano para dejar todo atrás. Solo esto te lo ruego. A ti que fuiste la primera y única chica en recibir a mi hijo, después de que me dejara, me hiciste explotar el corazón. No quería romper tu yo en cambio. Un coro artificial de emociones para engañar a la familia, para ganar tiempo. Cada mensaje está estudiado, pero la realidad emerge entre líneas. La familia percibe que algo no encaja. Las palabras no son de Giulia, el tono no corresponde. El corazón de quien lee siente la falsedad. Y así, día tras día, entre el 28 y el 31 de mayo, Alessandro sigue enviando textos escenificando una fuga imaginaria hasta el último mensaje del 31 de mayo. Tata, tengo a los periodistas molestándome bajo casa. Te lo ruego, es insoportable.
Hoy es el cuarto día. Termina con esta historia y da señales, te suplico. Obviamente, quienes conocen a Julia saben que no es de su manera de comportarse. Además, una mujer en el 7º mes de embarazo, ¿a dónde podría haber ido? Incluso las fuerzas del orden no creen en la versión de Alessandro y estrechan cada vez más el cerco sobre él, ejerciendo presión e interrogatorios cada vez más intensos hasta hacer colapsar a Impagnatielo. El 31 de mayo de 2023, 4 días después del crimen. La tensión y el silencio pesan como una losa sobre el apartamento de Senago y sobre la mente de Alessandro Impagnatielo. Durante días ha intentado escenificar la fuga de Julia con mensajes falsos, despistar a la familia y a las fuerzas del orden, pero cada mentira suya empieza a tambalearse. La presión crece, las sospechas de los investigadores se hacen concretas y los controles se intensifican. Esa mañana, aplastado por el peso de las pruebas y las incongruencias de sus relatos, Alessandro colapsa. Se dirige a las fuerzas del orden y, por primera vez, admite la verdad. Confiesa haber matado a Julia y haber intentado sin éxito quemar el cuerpo en la bañera y en el garaje. Relata con frialdad y detalles lo ocurrido el 27 de mayo, desde las puñaladas infligidas a la madre y al pequeño Tiago hasta los fallidos intentos de borrar las pruebas. Guiados por la confesión, los investigadores se dirigen al lugar indicado por Alessandro, un espacio estrecho cerca de los box de coches. Allí, escondido entre escombros y polvo, se encuentra finalmente el cuerpo de Julia. La escena es silenciosa, irreal. 4 días de engaño y miedo se condensan en ese rincón angosto, testigo mudo de la tragedia. El 31 de mayo marca así el fin de la mentira y el inicio de la justicia. Para la familia de Julia llega el momento de enfrentar el dolor más grande, la pérdida de una vida y de un niño que nunca llegó a ver el mundo. Para los investigadores, es el momento de recoger pruebas y documentar el horror de un acto que quedará impreso en la memoria de todos. El primero en enterarse de la muerte de Julia es su hermano. El 31 de mayo de 2023, Mario Tramontano se encontraba cerca de la vía Monterrosa en Senago, donde los RIS, los científicos, acababan de encontrar el cuerpo de su hermana Julia. En ese momento Mario notó una presencia inusual. Un grupo de investigadores trabajaba en el lugar. Al acercarse comprendió inmediatamente la gravedad de la situación. Su hermana no había desaparecido simplemente, sino que había sido encontrada sin vida. El cuerpo estaba escondido detrás de unos garajes en un área apartada. Este encuentro casual con la escena del hallazgo marcó para Mario el momento en que se enteró definitivamente de la muerte de Julia. Mario llama a Chiara, la hermana de Julia, y le dice: «Se acabó». Chiara se encontraba en casa, en Sant'Antimo, con sus padres y otros familiares. La noticia es devastadora. Al principio, Mario, en estado de shock, le dice a Chiara que no diga nada a sus padres, sino que busquen juntos la manera de contárselo. Terminada la llamada, Chiara comprende que no hay manera menos dolorosa de dar la noticia, por lo que empieza informando al padre, Franco, y luego juntos informarán a la madre, Loredana. Chiara rememorará ese momento en un programa de televisión italiano, diciendo que fue como dar esa noticia a 2 fantasmas. El padre de Julia, Franco, desde el principio había sospechado que no se trataba de una desaparición voluntaria. Desde el 28 de mayo ya sabía que había sucedido algo grave y que no volvería a ver a Julia. La hermana y la madre aún tenían la esperanza de encontrarla, aunque conocían a Julia y muchas cosas no encajaban. Chiara y los familiares estaban al tanto de la doble vida de Alessandro. Julia había contado lo ocurrido y que había una tercera persona. Allegra, la amante de Alessandro, había contactado a Chiara el 28 de mayo, preocupada por Julia,
y le contó sobre su encuentro con ella y que conocía los comportamientos violentos de Alessandro. Los padres de Giulia Tramontano llegan a Cenago. El ambiente es tenso, cargado de silencio y dolor. Frente al espacio donde el cuerpo estaba escondido, los padres permanecen atónitos, abrumados por una mezcla de incredulidad y sufrimiento. Cada detalle de la escena, cada pequeño indicio dejado por la fría mentira de Alessandro, se convierte en una herida emocional. Entre lágrimas y miradas incrédulas, tratan de reunir fuerzas para enfrentar el horror, para entender, para apoyarse mutuamente. En esos momentos, la gravedad del crimen toma forma concreta. Ya no es solo una sospecha, ya no es una desaparición misteriosa. Es Giulia, inmóvil y silenciosa, junto al pequeño Tiago, el niño que llevaba en su vientre. La familia debe enfrentar la verdad y comenzar a elaborar el duelo, mientras la investigación se inicia oficialmente para reconstruir cada instante de aquella terrible noche. Es el 1 de junio de 2023. La noticia de la muerte de Giulia ya se ha difundido y la familia, aún devastada por el dolor, trata de asumir lo irreparable. Los investigadores continúan con los peritajes, reconstruyendo cada detalle de la escena del crimen y los movimientos de Alessandro Impagnatiello en los días anteriores. Las autoridades comienzan a interrogar a las personas involucradas, tratando de reconstruir los contornos de un crimen premeditado y despiadado. Emergen detalles inquietantes: los mensajes falsos enviados por Alessandro, los intentos de quemar el cuerpo, las mentiras construidas día tras día. Cada detalle encaja en el mosaico del horror, y la familia, aunque abrumada por el dolor, sigue paso a paso la evolución de la investigación, deseosa de justicia para Giulia y para el pequeño Tiago. Alessandro es trasladado a la cárcel de San Vittore en Milán, mientras continúan los interrogatorios. De la autopsia del cuerpo de Giulia surgen detalles escalofriantes. Además de la crueldad con la que le arrebató la vida, se descubrió que Alessandro durante meses había administrado veneno para ratas. Las trazas del veneno eran visibles, tanto en el cuerpo de Giulia como en el de Tiago. Alessandro había intentado envenenar a Giulia desde diciembre de 2022. Más allá de este horrible detalle, también se descubrió que el propio Impagnatiello administraba cloroformo y amoníaco a la víctima. La autopsia reveló la presencia de brodifacoum, un anticoagulante presente en el veneno para ratas, tanto en la sangre de Giulia como en el feto. Además, se encontraron signos de intoxicación por cloroformo, confirmado por la compra de un envase de cloroformo estabilizado con amileno por parte de Impagnatiello el 16 de febrero de 2023. Giulia había comentado a una amiga que se sentía drogada y que había dormido mal, síntomas compatibles con la exposición al cloroformo. Estos elementos indican que el envenenamiento fue un intento deliberado de dañar a Giulia y al bebé que llevaba en el vientre. El juicio por el asesinato de Giulia Tramontano se inicia el 18 de enero de 2024, ante la Corte de Asís de Milán. La sala está llena. Periodistas, cámaras, público, pero sobre todo la familia Tramontano, que desde hace meses espera justicia. Alessandro Impagnatiello, en silencio, escucha las acusaciones gravísimas: asesinato agravado por convivencia, motivos fútiles, crueldad, interrupción no consensuada del embarazo y ocultamiento de cadáver. El cargo se lee con palabras que hacen temblar la sala. Giulia no murió solo a manos de un hombre, sino de un compañero que debería haberla protegido. En los meses siguientes se suceden audiencias cargadas de tensión. Hablan los peritos, las fuerzas del orden del RIS, los investigadores que siguieron la investigación paso a paso, los intentos de envenenamiento con veneno para ratas, cloroformo y amoníaco, los mensajes falsos enviados después del crimen para simular la fuga.
las 2 noches dedicadas a ocultar y transportar el cuerpo. La acusación se centra en la premeditación, reconstruyendo cómo Impagnatielo había planeado durante mucho tiempo deshacerse de Julia y del bebé. La voz más conmovedora llega de Chiara, la hermana de Julia, quien relata las confidencias recibidas, las sospechas sobre las infidelidades y el miedo creciente que su hermana vivía en los últimos meses. Cada palabra es una cuchilla que rasga el silencio de la sala y devuelve al proceso no solo un crimen, sino una historia de vida truncada. La defensa intenta desviar la atención, solicita un peritaje psiquiátrico, intenta demostrar que el asesinato fue un acto impulsivo, nacido de un momento de rabia y desesperación. Pero las pruebas recabadas por los investigadores son aplastantes. El 25 de noviembre de 2024 llega la sentencia de primera instancia: cadena perpetua, con 3 meses de aislamiento diurno. Impagnatielo permanece impasible mientras la familia de Julia se abraza, desesperada. La corte reconoce la crueldad, la convivencia, los motivos fútiles. No es el final. La defensa apela y el 25 de junio de 2025 se inicia el juicio de apelación. La sala vuelve a estar llena. Esta vez, el foco principal es la premeditación. La corte debe determinar si Alessandro realmente había planeado el asesinato o si se trató de un acto impulsivo. Después de semanas de discusiones y nuevas pericias, los jueces excluyen la premeditación. Pero la pena no cambia. Cadena perpetua confirmada, reiterando las agravantes de crueldad y la relación de convivencia. Aunque se excluyó la premeditación, este resultado ha suscitado una fuerte indignación por parte de la familia de Julia, en particular de la hermana Chiara, quien definió la decisión como una vergüenza, denunciando cómo el sistema ignoró las evidencias de los meses anteriores y de la autopsia: envenenamiento, búsquedas en internet, crueldad del acto. De hecho, Alessandro, como se desprende de los informes, realizó varias búsquedas en internet para entender cómo matar a una persona con veneno. Incluso cuando esperaba a Julia en el aeropuerto de regreso de Nápoles, buscó información sobre cómo envenenarla. Incluso durante el gender reveal, Alessandro investigaba estas informaciones. Esto pone de manifiesto la maldad y la crueldad con la que actuó esta persona, cómo creó un teatro mostrando una máscara todo el tiempo y tramando a escondidas el destino de Julia y Tiago. Tras la exclusión de la premeditación, la Fiscalía General informó que evaluará un posible recurso ante la Corte de Casación para impugnar la exclusión de la premeditación, por lo que el caso judicial aún no está cerrado. La familia Tramontano obtuvo una indemnización provisional de aproximadamente 700.000 euros al final del proceso de primera instancia. 200.000 euros cada uno para la madre Loredana y el padre Franco Tramontano, y 150.000 euros cada uno para la hermana Chiara y el hermano Mario. Obviamente, esta indemnización nunca podrá compensar la pérdida de Julia y Tiago, 2 vidas truncadas demasiado pronto. De hecho, en el caso de Tiago ni siquiera hubo tiempo de conocerlo. Mario, el hermano de Julia, después de lo ocurrido se convirtió en padre de una niña, a la que decidió llamar Julia en honor a su hermana. Y como dirá también Chiara, además de la alegría de un nacimiento tras la pérdida, el nombre de Julia ahora también es alegría, y ya no un nombre que se ahoga en la garganta y rompe por el dolor. Chiara, por su parte, escribió un libro sobre esta historia. El libro, escrito por Chiara Tramontano, dedicado al recuerdo de su hermana Julia, se titula Nunca dejaré de buscarte, publicado en librerías el 13 de mayo de 2025. En este intenso y conmovedor memoir, Chiara relata el dolor de la pérdida, la feroz determinación de buscar respuestas y los momentos que marcaron la desaparición de Julia, desde las horas de espera hasta las búsquedas, hasta el trágico desenlace. El libro se convierte así en un tributo personal y colectivo,
Una forma de transformar la ausencia en presencia y mantener viva la memoria de Julia y del pequeño Tiago. Bien amigos, hemos llegado al final de este video. Admito que esta historia ha sido realmente dura de escribir y no les oculto que tuve que hacer varias pausas para asimilar lo que estaba leyendo. También estoy de acuerdo con la familia y me enfadó mucho la exclusión de la premeditación. ¿Qué piensan ustedes de este caso y de cómo se dictó la condena? Hoy Julia y Tiago podrían estar vivos si Alessandro hubiera sido menos narcisista y menos apegado a su imagen. Podría haber manejado la situación de otra manera y, en el peor de los casos, decidir dejar a Julia. Ella no le habría pedido nada, como dijeron los familiares. Era una mujer independiente y habría contado incluso con la ayuda de sus padres si hubiera sido necesario. Esto es todo, amigos. Nos vemos en el próximo video. Gracias por llegar hasta aquí. Les pido amablemente que dejen un like si les gustó el video y que se suscriban al canal para apoyar mi trabajo. Gracias de nuevo.